¿Alguna vez te has emocionado en un área de descanso? ¿Has sentido un nudo en el pecho por un simple paradero en una autopista? ¿Alguna vez has sentido que te costaba tanto marcharte, como si tus pies se hubieran quedado pegados al suelo? ¿Has agitado la mano para despedirte de un grifo? Estoy seguro de que no. Por supuesto que no, un área de servicio es solo eso. Un lugar de paso, no un destino. Y en todo el mundo es exactamente igual. La Autobahn en Alemania, las Autoroutes en Francia o las Interstate en América. Los lugares de descanso fueron creados para eso. Entras, haces lo que tienes que hacer y te vas. No dejan recuerdos, no hay un lazo emocional, no hay nada que extrañar. Pero hay un hombre, su nombre es David Costa, de 54 años. Un experto en infraestructura que ha trabajado durante 15 años en el Ministerio de Infraestructura de Brasil. Durante 28 años, ha viajado por el mundo para evaluar personalmente los aeropuertos y autopistas de 40 países. Frankfurt, Heathrow, Charles de Gaulle. Ha sido testigo con sus propios ojos de las instalaciones consideradas las mejores del mundo. Incluso fue asesor del Consejo de Aeropuertos de Europa. Para él, el estándar de la infraestructura estaba claro, Europa era la cima, Brasil el modelo a seguir, y los demás países, simples imitadores. Ese hombre, con toda su arrogancia y convicciones, fue demolido. Completamente destrozado. En un país de Sudamérica. Y fue allí donde los 23 estudiantes de una elitista escuela privada brasileña a los que acompañaba se negaron a subir al autobús. No en el aeropuerto, no en el hotel, ni siquiera en una atracción turística. Fue en un área de servicio en plena carretera. No querían irse. Querían quedarse más tiempo. Y esta no era la primera vez. Cada maldita vez que el autobús se detenía en un área de descanso peruana, los estudiantes suplicaban y rogaban. Una escena que él jamás había presenciado en sus 28 años de carrera. El experto, que siempre se había enorgullecido de los estándares mundiales, tuvo que admitirlo, quizás mis 28 años de experiencia han sido un error. Un área de descanso que Alemania no fue capaz de crear. Que Francia no pudo construir y que ni siquiera Brasil se atrevió a imaginar. Un área de descanso que contiene la filosofía de toda una nación. Un área de descanso que pulverizó las certezas de un experto de clase mundial. ¿Saben de qué país estoy hablando? Señor Costa, no podemos quedarnos un poco más. Por favor, la voz de Haden, el líder del grupo de estudiantes, me cortó el paso cuando me dirigía al autobús. Quedaban solo 10 minutos para nuestra partida programada. Al darme la vuelta, vi a los 23 estudiantes plantados frente al vehículo, pero ni uno solo de ellos tenía la intención de subir. Me quedé perplejo por un momento, observando la escena. ¿Qué demonios era esto? ¿Acaso planeaban una protesta en un área de servicio de la Panamericana Sur? Soy David Costa. Tengo 54 años y he trabajado como investigador de políticas de transporte en el Ministerio de Infraestructura de Brasil durante los últimos 15. Llevo 28 años analizando infraestructuras de transporte por todo el globo, pisando personalmente los aeropuertos y carreteras de 40 países. He estudiado la eficiencia de la Autobahn alemana, he desmenuzado el sistema del aeropuerto de Frankfurt, incluso he asesorado al Consejo de Aeropuertos de Europa. Estaba convencido de que no había un solo país en este planeta capaz de sorprenderme en materia de infraestructura. ¿Pero esta área de servicio en Perú? Solté una risita para mis adentros. Estos muchachos, les falta mundo. Ven algo un poquito mejor de lo habitual y ya lo consideran extraordinario. Participaba como evaluador jefe externo en un programa de visitas de infraestructura en Asia y Sudamérica de una prestigiosa academia privada de Sao Paulo. Y aunque fueran estudiantes de una escuela de élite, al final del día seguían siendo chicos de 17 años. Era natural que se deslumbraran con facilidad ante cosas que parecían grandiosas. Con ese pensamiento, levanté la vista hacia el edificio del área de servicio. Sin embargo, mis pasos se detuvieron en seco. Ante mí se erigía una imponente estructura de 3 pisos. Las paredes, dominadas por cristales con un diseño curvo y vanguardista, brillaban bajo el sol costeño. Las puertas de entrada eran automáticas y el paisajismo que rodeaba el edificio estaba cuidado al milímetro. La zona de estacionamiento era vasta, con un área designada exclusivamente para autobuses de gran tamaño. Fruncí el ceño. Espera un momento. ¿Esto es de verdad un área de descanso en una carretera? Recordé de inmediato las áreas de servicio en la Autobahn alemana, las que ellos llaman Raststätte. En esa autopista, supuestamente la mejor de Europa,
He usado sus paraderos docenas de veces. ¿Y saben cómo son? Una tiendita, un baño y una gasolinera. Eso es todo. Y el baño, por supuesto, de pago. Tienes que pagar 70 céntimos de euro para poder entrar. La comida se limita a sándwiches fríos y un café al doble del precio que en la ciudad. Esa es la cruda realidad de las áreas de servicio en el avanzado primer mundo europeo. Pero esta mole que tenía delante. ¿Qué era esto? Avancé lentamente hacia la entrada. En cuanto las puertas automáticas se abrieron, una ráfaga de aire fresco del sistema de climatización me golpeó el rostro, y el panorama que se desplegó ante mis ojos me dejó sin palabras otra vez. En el centro de la primera planta había un patio de comidas inmenso. Y no había un solo restaurante. Había un especialista en ceviches, otro en lomo saltado, un puesto de anticuchos, una isla de comida criolla, e incluso una parrilla. Por un lado, llegaba el aroma a pan recién horneado de una panadería, mientras que por el otro flotaba el perfume de granos de café de una cafetería de renombre. Me quedé allí, plantado, mirando a mi alrededor como un idiota. Al subir al segundo piso, encontré una hilera de tiendas que vendían productos regionales y artesanías. En una esquina, había una zona de relajación con sillones de masaje. El tercer piso incluso contaba con una terraza de observación y una pequeña sala de exposiciones culturales. ¿Pero qué demonios era esto? Esto no era un área de descanso. Era un complejo cultural integrado. Los estudiantes se habían dispersado, explorando cada rincón. Susurraban con asombro, tomaban fotos y se llamaban unos a otros con entusiasmo. Al verlos, por primera vez, sentí una extraña incomodidad. No quería admitirlo, pero no podía negarlo. En 28 años, jamás había visto un área de servicio como esta. Fue entonces cuando Haden corrió hacia mí. Sin aliento, me dijo, «Señor, ¿ya vio los baños? Es una locura. Son gratis, pero están más limpios que los de un centro comercial de lujo». No pude responder. El baño por el que en Alemania tenía que pagar 70 céntimos de euro. Aquí era gratis y, según él, más limpio. Tenía que comprobarlo por mí mismo. Y era verdad. Eran amplios e impecables, con grifos de sensor automático y secadores de manos de última generación. La hora de partir se acercaba. Intenté reunir a los estudiantes, pero los 23 me rodearon. Haden habló en nombre de todos. «Señor, queremos quedarnos más tiempo. Por favor, señor». Miré a los ojos de esos chicos. No era una mirada de broma. Hablaban en serio. Estudiantes de la escuela privada más elitista de Sao Paulo, rogando por no abandonar un área de servicio en una carretera peruana. Me sentía confundido. ¿Para qué, en nombre de Dios, este país construía sus áreas de descanso a este nivel? Después de suplicarles, negociar y finalmente lograr meterlos a todos en el autobús, pude respirar aliviado. Dejamos atrás el área de servicio, pero mi mente seguía en un torbellino. Mientras el autobús avanzaba por la Panamericana Sur, miraba por la ventana sin ver nada. Pensaba, ¿qué está mal aquí? No debería tambalearme por un simple paradero. Y de repente, recordé lo que pasó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La verdad es que esa extraña premonición había comenzado allí mismo. Simplemente la había ignorado. Al bajar del avión y caminar hacia el control de inmigración, ya estaba calculando el tiempo en mi cabeza. Con 23 estudiantes, necesitaríamos al menos 40 minutos. En Frankfurt es así, en Heathrow también, y en Charles de Gaulle no es muy diferente. Entregar el pasaporte, el oficial compara tu rostro, te hace un par de preguntas, luego el sello. Esa es la realidad de cualquier aeropuerto internacional. Pero el Jorge Chávez era diferente. Las puertas de inmigración automáticas estaban alineadas, impecables. Los estudiantes escaneaban sus pasaportes, miraban a la cámara y la puerta se abría sin problemas. Menos de 30 segundos por persona. Yo, que supervisaba desde atrás, miré mi reloj. El tiempo total para que los 23 estudiantes pasaran fue de 12 minutos. Volví a mirar mi reloj. ¿Estaría malogrado? No. Eran realmente 12 minutos. 12. Recuerdo haber necesitado 15 minutos solo para mí en Frankfurt. Pero aquí, 23 personas en 12 minutos. Murmuré para mí, quizás hoy hay pocos vuelos, quizás está vacío. Intenté racionalizarlo mientras caminaba hacia la zona de recojo de equipaje. Sin embargo, al llegar a la cinta transportadora,
nuestras maletas ya estaban girando. Me detuve en seco. ¿Tenía esto algún sentido? No habían pasado ni 20 minutos desde que bajamos del avión y el equipaje ya estaba saliendo. En Frankfurt, el tiempo de espera promedio para el equipaje es de 35 minutos. Una vez esperé más de una hora. Incluso un par de veces mi maleta nunca apareció y tuve que llenar un informe de pérdida. Esa es la realidad del mejor aeropuerto de Europa. Aquí, en el Jorge Chávez, sacaron todo nuestro equipaje en menos de 10 minutos. Los estudiantes recogían sus maletas con calma, como si fuera lo más normal del mundo. Solo yo estaba allí, paralizado. Algo estaba mal. Este no era el tipo de aeropuerto al que estaba acostumbrado. Pero me esforcé por ignorarlo. Un sistema aeroportuario rápido es bueno, pero ¿qué tiene de espectacular?, me dije. La verdadera calidad de la infraestructura se mide en otros aspectos. Así pensaba mientras salía al vestíbulo de llegadas. Pero en el vestíbulo, mis pasos se detuvieron una vez más. Justo en el corazón del aeropuerto había un enorme espacio de exposición cultural. Ancián donde los turistas podían intentar hacer artesanía tradicional peruana con sus propias manos. Extranjeros sentados en círculo, concentrados en sus creaciones. Al lado, un área para probarse trajes típicos. Una variedad de coloridos trajes tradicionales estaban en exhibición, y la gente se los ponía para tomarse fotos. Miré a mi alrededor. ¿Esto era un aeropuerto o un centro cultural? Traté de recordar el aeropuerto de Frankfurt. Tiendas duty free, restaurantes y salones VIP. Eso era todo. Heathrow era igual, y Charles de Gaulle no se quedaba atrás. Un aeropuerto es un lugar para subir y bajar de aviones, no para vivir una experiencia cultural. Ese es el sentido común. Pero Perú, con una facilidad pasmosa, rompía ese sentido común. Un estudiante corrió hacia mí y gritó: «Señor, el wifi aquí es gratis y súper rápido». Lo comprobé yo mismo. Toda el área del aeropuerto estaba cubierta por una red wifi gratuita con una velocidad increíble. También había estaciones de carga por todas partes. No solo enchufes, sino también bases de carga inalámbrica. Y todo, absolutamente todo, era gratis. En Frankfurt, para usar el wifi durante una hora, tenía que pagar 4 euros. Para cargar mi teléfono, tenía que entrar a un salón VIP o comprar un café carísimo en una cafetería. Pensaba que así funcionaban los países desarrollados. Pagar por los servicios que usas es lo normal. Pero Perú lo ofrecía todo gratis. Como si fuera lo que se debe hacer. Fue en ese momento que, por primera vez, sentí una emoción extraña. Me sentí irritado. El sistema europeo que durante 28 años había sido mi vara de medir, se sentía frágil. Pensé, esto está mal. No es que Perú sea increíble, es que están invirtiendo en exceso. Ignoran la eficiencia. Intenté convencerme de ello. Pero en un rincón de mi corazón, una voz no dejaba de preguntar, ¿de verdad es así? ¿Esto es ignorar la eficiencia o es que el estándar de eficiencia aquí es diferente? El paisaje de la carretera seguía desfilando por la ventana del autobús. Saqué mi laptop y tomé notas. Control de inmigración, 12 minutos. Recojo de equipaje, 8 minutos. Wi-Fi gratis. Carga de dispositivos gratis. Exposición cultural. Después de ponerlo en cifras, me sentí aún más confundido. ¿Era este el estándar promedio en Perú o solo el aeropuerto Jorge Chávez era especial? Negué con la cabeza. Solo porque tengan un buen aeropuerto, no significa que un país pueda ser llamado avanzado en infraestructura. La verdadera calidad se ve en sus carreteras y sus áreas de descanso. Eso pensaba mientras miraba por la ventana. Y una hora después, frente a esa área de descanso, estaba completamente destrozado. Después de dar una vuelta por el interior del área de servicio, empecé a sentir hambre. Como solo había tomado un desayuno ligero, mi estómago rugía a medida que se acercaba la hora del almuerzo. Los estudiantes parecían sentir lo mismo, porque por todas partes se oían quejas de hambre. Naturalmente, nuestros pasos se dirigieron al patio de comidas. Pero al entrar en esa zona, me volví a detener. ¿De verdad esto era un restaurante en un área de servicio de carretera? En un salón espacioso, las mesas estaban dispuestas ordenadamente, los techos eran altos y la iluminación, brillante. Una de las paredes era un ventanal completo, ofreciendo una vista panorámica del exterior. Lo más sorprendente era la variedad de restaurantes. Un especialista en ceviche, otro en lomo saltado, un puesto de anticuchos,
una isla de ají de gallina, e incluso una parrilla de carnes, todos alineados. Recordé el área de descanso en la autobahn alemana, la Raststätte que había visitado decenas de veces en los últimos 20 años. El restaurante allí, como mucho, era una tiendita. En una vitrina de cristal se apilaban sándwiches envasados en plástico. 2 rebanadas de pan con una loncha de jamón, una de queso y unas cuantas hebras de lechuga. Fríos. Sándwiches hechos quién sabe cuándo, que uno tomaba y llevaba a la caja, donde un empleado con cara de aburrimiento escaneaba el código de barras. La comida caliente, en el mejor de los casos, era una salchicha recalentada. Pero ahora, frente a mis ojos, el vapor se elevaba de una multitud de platos. Los estudiantes ya estaban haciendo cola. Decidí probar. Pedí un lomo saltado completo. Después de recibir mi número y sentarme, no pasaron ni 5 minutos cuando mi número fue llamado. Al recoger mi bandeja y regresar a la mesa, me quedé paralizado una vez más. El arroz blanco y caliente humeaba, las papas fritas doradas y crujientes, y el lomo salteado con cebolla, tomate y ají amarillo desprendía un aroma que te abría el apetito al instante. Todo servido en un plato de loza, no de plástico. Me quedé de pie, sosteniendo la bandeja. En Alemania, lo que obtenía era un trozo de pan frío. Aquí, me daban un plato caliente, completo, con carne, verduras y guarniciones. Ambos, áreas de servicio en una autopista. ¿Cómo podía la diferencia ser tan abismal? Me senté y empecé a comer. El sabor de la carne jugosa, la acidez del vinagre, el dulzor de la cebolla y el tomate, y el picor sutil del ají se fusionaron perfectamente en mi boca. Esto no era simplemente comestible. Esto estaba delicioso. De verdad delicioso. Levanté la vista y miré a mi alrededor. Haden estaba comiendo un ceviche, metiéndose en la boca un trozo de pescado marinado en limón con ají limo y cerrando los ojos con placer. A pesar del picante, seguía comiendo sin parar. Otro estudiante había pedido un ají de gallina y, frente a su plato cremoso y humeante, no paraba de tomarle fotos. Dejé los cubiertos y me quedé en silencio un momento. Recordé el sabor amargo que siempre sentía al masticar el sándwich frío en la autobahn. Siempre pensaba, aunque no esté bueno, ¿qué se le va a hacer? Un área de servicio es así. Me convencía a mí mismo de que lo importante era llenar el estómago y que esperar buen sabor era un lujo. Europa era así, y América no era muy diferente. Pero, ¿por qué Perú era distinto? ¿Por qué servían platos calientes y recién hechos en un área de descanso? ¿Por qué la variedad era tan grande? ¿Por qué servían un ceviche fresco en un plato hondo? Esto era completamente diferente al concepto de área de descanso que yo conocía. Miré mi plato vacío. No quedaba ni un solo grano de arroz. Estaba lleno y el sabor del lomo saltado aún perduraba en mi boca. Una sensación extraña. Era la primera vez en 28 años que me sentía tan satisfecho comiendo en un área de servicio de carretera. Al levantarme, miré por la ventana. Los autos pasaban sin cesar por la autopista. Sentí que algo estaba mal. El estándar mundial que yo conocía no aplicaba aquí. Me sentía incómodo, pero no podía negarlo. Este país, ni siquiera un área de descanso lo hacían al azar. Terminé de comer y, al levantarme, de repente sentí la necesidad de ir al baño. Recordé el alboroto que Haden había hecho antes sobre el baño. Dijo que estaba más limpio que el de un centro comercial de lujo. Sonreí con cinismo para mis adentros. ¿Qué sabe un chico de 17 años? ¿Qué tan increíble puede ser un baño? Llegué a la entrada. Y mis pasos se detuvieron. No había nada. Ni una máquina de monedas, ni un torniquete, ni una lista de precios. Solo una entrada abierta de par en par. Dudé un momento, pensando que me había perdido de algo. Recordé la autobahn alemana. Para usar el baño en un área de servicio allí, hay que pagar 70 céntimos de euro. Una máquina plateada se yergue imponente en la entrada. Metes la moneda y, con un clac, el torniquete gira. Una vez, paré allí tarde en la noche y no tenía monedas. Necesitaba ir al baño con urgencia, pero no tenía monedas. Revisé mi billetera, solo billetes. Busqué una máquina de cambio. No había. Finalmente, tuve que correr a la tienda, comprar un chicle solo para obtener cambio. Luego corrí de vuelta al baño. Me temblaban tanto las manos que la moneda se me cayó. La recogí del suelo y la metí en la máquina. Todavía recuerdo la humillación de ese momento.
En un país avanzado llamado Alemania, un experto en infraestructura tuvo que agacharse frente a un baño para recoger una moneda. Por solo 70 céntimos, unos 3 soles, tuve que pagar para ir al baño una vez. Y sin ese dinero, ni siquiera podía entrar. Pero en Perú, simplemente entré. Caminé hacia adentro con la mirada perdida. Al entrar, el aire fresco me recibió. El aire acondicionado estaba encendido, el suelo brillaba, la iluminación era perfecta, los espejos impecables. El baño alemán volvió a mi mente. Después de pagar 70 céntimos, ¿cómo era por dentro? Estrecho. El espacio entre los cubículos era tan reducido que apenas podías darte la vuelta. El suelo a menudo estaba mojado y el papel higiénico esparcido por todas partes. Había lavabos sin jabón, y una vez tuve que secarme las manos en mis pantalones frente a un secador de manos averiado. Y cobraban por esa calidad. En Perú, era gratis y había un chorro de agua para la limpieza. Me quedé en silencio un momento. ¿Un bidete mano en el baño de un área de servicio de carretera? En cada cubículo, el papel higiénico era abundante. Había un gancho para la ropa y la cerradura era sólida. Estuve de pie mucho tiempo, mirando a mi alrededor. ¿Qué clase de país era este? Después de salir del baño, mi mente estaba aún más confundida. Mientras caminaba, miré a mi alrededor. Vi un letrero de Wi-Fi gratis. El mismo Wi-Fi por el que en el aeropuerto de Frankfurt tenía que pagar 4 euros. Aquí estaba disponible, sin más. También había un área de carga. Enchufes alineados, e incluso bases de carga inalámbrica. En los aeropuertos europeos, tenía que entrar a un salón VIP o comprar un café caro para poder cargar mis dispositivos. Aquí, solo tenía que sentarme. En una esquina, había sillones de masaje. La gente se sentaba, cerraba los ojos y descansaba cómodamente. Algunos funcionaban con monedas, otros eran gratuitos. Me paré frente a ellos y los observé un buen rato. Reflexioné. En Alemania, fui humillado frente a un baño por no tener una moneda de 70 céntimos. En Perú, la gente usaba un chorro de agua en un baño gratis, veía videos con wifi gratuito y se relajaba en sillones de masaje por unos pocos soles. Ambos, áreas de servicio de carretera. Ambos, instalaciones para seres humanos. Pero, ¿por qué eran tan diferentes? Miré por la ventana. Los autos seguían pasando sin parar por la autopista. La gente peruana en esos autos probablemente consideraba todo esto normal. Un baño gratis es normal. Que esté limpio es normal. Que haya wifi es normal. He viajado a 40 países durante 28 años. No hay ningún país donde esto se considere normal. Incluso después de subir al autobús, mi mente seguía en caos. Mientras observaba el edificio del área de descanso alejarse lentamente, seguía pensando. El baño estaba limpio, ya lo había visto. La comida era variada, ya lo había comprobado. Pero, ¿era esto solo una coincidencia? Solo esta área de servicio era especial. ¿O todo el Perú era así? Abrí mi laptop. Es el instinto de alguien que ha analizado infraestructuras durante 28 años. Si ves un fenómeno, debes buscar la causa. Empecé a buscar información sobre las áreas de servicio de las autopistas en Perú. Aparecieron datos de rutas de Lima. Hice clic. Al ver la primera cifra, mi mano se detuvo. 168 áreas de servicio en 22 tramos de autopista en todo el país. Saqué una calculadora. La longitud total de las autopistas en Perú es de aproximadamente 2.800 kilómetros. Si hay 168 áreas de servicio, significa que, en promedio, hay una cada 15 a 20 kilómetros. Si se añaden las bahías de estacionamiento y las áreas de descanso más pequeñas, la distancia es aún menor. Encontré una regulación que establecía que si la distancia entre áreas de servicio superaba los 25 kilómetros, debía construirse una bahía de estacionamiento en el medio. Recordé la autobahn alemana. La autobahn es considerada la mejor autopista del mundo, famosa por sus tramos sin límite de velocidad. Pero, ¿y sus áreas de descanso? Tienes que conducir de 50 a 80 kilómetros para encontrar una. Incluso hay tramos de más de 100 kilómetros sin un solo paradero. Una vez, sudé frío aguantando las ganas de orinar mientras conducía por allí. Esa es la realidad del país avanzado de Alemania. En Perú, puedes descansar cada 15 o 20 kilómetros. Seguí leyendo, desplazando la pantalla. Cuanto más leía, más extraño me parecía todo.
Las áreas de servicio en Perú no solo eran numerosas, su gestión también era diferente. Rutas de Lima establecía estándares de instalaciones. Se realizaban inspecciones de limpieza periódicas. Incluso había encuestas de satisfacción del cliente. Encuestas de satisfacción. Hacían encuestas de satisfacción en un área de servicio de carretera. Miré la pantalla, vacío. En Alemania, esto era impensable. Las áreas de servicio en Europa son operadas por empresas privadas. El gobierno no interviene. Se deja el mecanismo del mercado y el resultado es, baños de pago pero sucios, comida cara pero mala. Aunque no estés satisfecho, no hay otra opción. Estás atrapado en medio de la autopista. Hice clic en el siguiente dato. Un programa conjunto del Ministerio de Agricultura y Rutas de Lima. Mercados de productos agrícolas locales. Cada área de servicio vende productos típicos de su región. No solo los venden, abren mercados directos que conectan con los agricultores locales. El área de servicio cerca de Ica vende sus famosas uvas. La de Huaral, sus naranjas. Y la de la Selva Central, su café. A veces, los propios agricultores vienen a vender sus cosechas. Miré por la ventana. El paisaje rural se extendía a lo largo de la autopista. Esto no era solo un área de descanso. Esta área de descanso estaba conectada con la economía local. Cuando conduces por la autopista y paras, puedes encontrar productos típicos de esa zona y las ganancias vuelven a los agricultores. Un área de servicio se convierte en un pilar de la economía regional. ¿Había visto un sistema así en Europa? No. Absolutamente nunca. Cerré la laptop y los ojos. Las piezas del rompecabezas en mi cabeza comenzaron a encajar. El edificio de 3 pisos que vi, la variedad de comida en el patio de comidas, el baño gratis, el wifi gratuito, los sillones de masaje, la tienda de productos regionales. Todo esto no eran elementos aislados. Estaban todos conectados por una sola filosofía. Perú no ve las áreas de servicio como una instalación para hacer dinero. Las ve como un servicio público para brindar comodidad a las personas que viajan. La autopista es una instalación estatal, y el área de servicio es parte de esa instalación. Por eso los baños son gratis. Por eso los estándares de las instalaciones son regulados por el gobierno. Por eso las conectan con la economía local. Abrí los ojos. Durante 28 años, creí que la eficiencia era la respuesta. Ingresos versus costos. Retorno de la inversión. Pensé que esa era la esencia de la infraestructura. América era así, Europa era así, y estaba seguro de que esa era la forma en que funcionaban los países avanzados. Pero Perú planteaba una pregunta completamente diferente. ¿No debería la gente que conduce por la autopista sentirse cómoda? ¿No debería la gente que para a descansar sentirse a gusto? ¿No debería un área de servicio caminar de la mano con la comunidad que la rodea? Afuera, un letrero de otra área de servicio pasó de largo. A lo lejos, también vi un letrero de una bahía de estacionamiento. Cientos de áreas de servicio y bahías de estacionamiento repartidas por todo el país. Cada una con baños gratis, cada una vendiendo comida caliente, y cada una sometida a encuestas de satisfacción. Me recliné en el asiento del autobús. En mis 54 años de vida, era la primera vez que encontraba un país así. En mis 28 años viajando por 40 países, nunca había visto un sistema como este. No quería admitirlo. Se siente incómodo cuando los estándares en los que cree se tambalean. Pero no podía negar la realidad que tenía ante mis ojos. Este país, incluso en un área de servicio, habían infundido una filosofía. Unas 2 horas después, el autobús volvió a entrar en un área de servicio. Al mirar por la ventana, entrecerré los ojos. No era el área de descanso de antes, era un lugar diferente. Honestamente, sentí un poco de alivio. Pensé, el área de servicio de antes debe ser especial. Quizás porque está en una ruta muy transitada por turistas extranjeros, la hicieron bonita a propósito. ¿Una especie de fachada? Las otras áreas de servicio debían ser normales. No, tenían que ser normales. Según mi experiencia en 40 países, un área de servicio es un lugar normal y corriente. Bajé del autobús. Pero al ver el edificio, mis pasos se detuvieron. El techo era diferente. Un techo con tejas andinas, de estilo colonial, cubría la estructura. A ambos lados de la entrada, pilares de madera tallada y los pisos estaban decorados con patrones tradicionales.
El área de servicio anterior era un edificio moderno de cristal. Esta tenía una atmósfera completamente distinta. Espera un momento. ¿El diseño de cada área de servicio es diferente? No lo entendía. Si se considera la eficiencia, todas deberían ser iguales. Ahorrar en costos de diseño, construcción y mantenimiento. Es el sentido común. Las áreas de servicio en Europa son todas similares. Un edificio cuadrado, una gasolinera, una tienda, un baño. Fin. No hay razón para hacerlas diferentes. Pero Perú construía cada área de servicio con un diseño único. Entré. Había un patio de comidas. El menú era variado. Los baños eran gratis y limpios, igual que el anterior. En mi interior, me vi forzado a admitirlo. Esto no era una coincidencia. Este era el estándar de Perú. Pero en esta área de servicio, había algo que no había en la anterior. Se oía un alboroto. En una esquina, la gente se arremolinaba. Me acerqué, curioso. Y me quedé atónito. Se oía el sonido alegre de zampoñas y quenas. El melódico y vibrante sonido de la música andina llenaba toda el área de servicio. Le siguió el ritmo del cajón. Un ritmo que se aceleraba. El sonido profundo del charango que hacía vibrar el pecho. Una presentación de música andina en medio de un área de servicio de la Panamericana Sur. Se estaba llevando a cabo un espectáculo de música tradicional. Varios músicos con trajes típicos tocaban sus instrumentos con pasión. Se movían, asentían con la cabeza, perdidos en el ritmo. El público formaba un círculo, aplaudiendo. Un padre con un niño en hombros, una pareja de ancianos cogidos de la mano, una pareja de jóvenes, todos sonreían. El área de servicio se había convertido en el escenario de un festival. Me quedé allí, inmóvil, observando. Recordé el área de descanso en la autobahn alemana. Allí reinaba el silencio. No silencio, más bien era desolación. La gente no hablaba. Cada uno en su rincón, sorbiendo un café y luego marchándose. Era un lugar para hacer tus cosas lo más rápido posible. ¿Quién ve un espectáculo en un área de servicio? ¿Quién aplaude en un área de servicio? En Europa, esa idea ni siquiera existía. Pero ahora, ante mis ojos, los peruanos compartían alegría en un área de descanso. Los estudiantes se arremolinaron. Jaden aplaudía mientras gritaba, «Señor, esto es chévere». Los demás estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. El espectáculo alcanzó su clímax. Cuando el último acorde resonó, el público estalló en vítores. Sin darme cuenta, yo también estaba aplaudiendo. Terminado el espectáculo, di otra vuelta. En una esquina había un área bastante grande, la tienda de productos regionales. Entré. Un pequeño mercado de productos agrícolas se desplegó ante mí. Chirimoyas, lúcumas, aguaimantos. En cada montón de fruta, un cartel con el nombre del agricultor o la región de origen. También había productos procesados como mermeladas, dulces, frutas secas y bebidas tradicionales. En una esquina, una señora campesina ofrecía muestras. Pruebe, casero. Dulcecita, recién cosechada de mi chacra. Su mano arrugada me ofreció un trozo de lúcuma. Lo acepté. Apenas entró en mi boca, una explosión de dulzura cremosa me invadió. Su textura suave y su jugo inundaron mi paladar. Una frescura que se sentía como si acabara de ser arrancada del árbol. Miré el rostro de la señora. La piel quemada por el sol, las arrugas en las comisuras de sus ojos y su sonrisa sincera. La lúcuma que ella misma había cultivado, ahora la vendía en un área de servicio de carretera. Por la ventana se veía el paisaje rural. En algún lugar de ese campo debía estar la chacra de esta señora. La lúcuma que cuidó con esmero, llegó a esta área de servicio y a las manos de la gente que estaba de viaje. Compré una bolsa de lúcumas. Mientras pagaba con yape, pensé, este dinero llegará a manos de esa señora y se convertirá en capital para seguir cultivando. El área de servicio se convierte en un canal de distribución, en ingresos para los agricultores y mueve la economía local. ¿Quién creó un sistema como este? Salí de la tienda y me paré junto a la ventana. Los autos pasaban sin cesar. ¿La gente en esos autos sabría que una bolsa de lúcumas comprada en un área de servicio tiene este significado? ¿Qué dentro está el trabajo arduo de una campesina durante un año? Me convencí. Esto no era una excepción. No solo la primera área de servicio era especial.
La segunda también cumplía el mismo estándar. El diseño del edificio era diferente, acorde a la región. Había un espectáculo cultural. Vendían productos agrícolas locales y, por supuesto, los baños eran gratis. Este era el estándar de las áreas de servicio en Perú. La hora de partida se acercaba. Intenté reunir a los estudiantes. Pero como era de esperar, otro problema. Los chicos no querían irse. Exactamente la misma situación que antes. Suspiré, pero esta vez no me enojé. ¿Por qué? Honestamente, yo tampoco quería irme. En 28 años viajando por 40 países, era la primera vez que sentía que me costaba marcharme de un área de servicio. La primera vez que sentía lástima por dejar un área de servicio. Y la primera vez que pensaba, quisiera quedarme más tiempo. ¿Qué demonios estaba haciendo este país para construir un área de servicio de esta manera? El ambiente en el autobús era silencioso. Pensé que los estudiantes se habían dormido por el cansancio, pero no. Todos miraban por la ventana o buscaban algo en sus teléfonos. Sus expresiones eran serias. Rostros sumidos en sus pensamientos. Yo también estaba así. Afuera, el paisaje de Perú pasaba. Campos de cultivo, montañas, pueblos y la autopista que se extendía hasta el infinito. Mientras miraba, mi mente era un caos. La imagen del área de servicio que acababa de visitar giraba en mi cabeza. El edificio de estilo andino, los baños gratis, el lomo saltado caliente, la presentación de música andina, la lúcuma de la señora campesina. Uno por uno, volvían a mi memoria. En ese momento, oí una voz desde atrás. Señor Costa. Me di la vuelta. Era Sofía, una estudiante muy callada. Durante todo el viaje, apenas había hablado. Pero ahora, Sofía me miraba directamente. ¿Por qué Brasil no puede hacer algo así? Estuve a punto de abrir la boca, pero me detuve. ¿Por qué Brasil no puede hacer algo así? Una pregunta de una chica de 17 años. Una pregunta simple, pero una pregunta simple que no pude responder. ¿Por qué? Porque en 28 años, nunca me había hecho esa pregunta. Siempre preguntaba lo contrario. ¿Por qué otros países no pueden ser como Alemania? ¿Por qué otros países no pueden alcanzar el estándar europeo? ¿Por qué otros países no pueden alcanzar a América? Pensaba que era lo normal. Europa y América eran el punto de referencia. Los demás solo seguían. Pero este estudiante preguntaba desde la dirección opuesta. ¿Por qué un país avanzado como Brasil no puede hacerlo tan bien como Perú? Miré por la ventana, no para evitar la respuesta. Realmente no sabía la respuesta. No. Siendo honesto, sí la sabía, pero no quería admitirla. Tenía miedo de decirla en voz alta. Porque en el momento en que lo dijera, sentiría que mis 28 años de experiencia se derrumbarían. Sofía continuó, Brasil no es un país sin dinero. Y también tenemos la tecnología. Cierto. Brasil es una de las economías más grandes del mundo. Su capacidad tecnológica es reconocida. Un país capaz de construir grandes infraestructuras. No era por falta de dinero que hacían sus áreas de servicio mediocres. No era por falta de tecnología que dejaban sus baños sucios. Entonces, ¿qué era? Cerré los ojos. Recuerdos de 28 años pasaron por mi mente. Los 35 minutos esperando el equipaje en Frankfurt. La noche en que me desesperé por no tener una moneda en la autobahn. El sabor amargo del sándwich frío. Cada vez, siempre pensaba, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? Incluso los países avanzados son así. Pero Perú era diferente. Perú no decía qué se le va a hacer. Perú no lo consideraba como es lo que hay. Ellos pensaban, la gente que conduce por la autopista debe estar cómoda. Pensaban, no se le debería cobrar a alguien que necesita ir al baño con urgencia. Pensaban, un lugar de paso no debe hacerse al azar. Y por eso lo hicieron así. Abrí los ojos. Afuera, otro letrero de área de servicio pasó de largo. Cientos de áreas de servicio repartidas por todo el país. Cada una con baños gratis, cada una vendiendo comida caliente y cada una vendiendo productos típicos de la región. Sentí un nudo en el pecho. No quería admitirlo. No quería admitir que lo que había creído durante 28 años estaba equivocado. No quería admitir que mi creencia de que Europa era la mejor y América el estándar. Estaba mal. Mi orgullo como experto se resistía.
Pero la realidad abofeteaba ese orgullo. Lo vi con mis propios ojos, lo experimenté en persona, entré a sus baños, comí su comida y recibí un trozo de lúcuma de una campesina. Vi a los estudiantes negarse a irse. Yo tampoco quería irme. Esa era la realidad. ¿Por qué Brasil no podía hacerlo? Finalmente, lo admití. En mi interior, dije lentamente, porque la forma de pensar es diferente. Brasil ve un área de servicio como un costo. Perú la ve como un servicio. Brasil calcula la eficiencia. Perú piensa en las personas. Brasil dice, es lo que hay. Perú pregunta, ¿por qué tiene que ser así? Esa diferencia es la que crea este resultado. Miré a Sofía. Una chica de 17 años había visto la esencia antes que un experto con 28 años de experiencia. Los jóvenes no tienen prejuicios. Ven las cosas como son. Lo que es bueno, dicen que es bueno. Lo que es malo, dicen que es malo. Yo no pude hacerlo. Mis 28 años de experiencia me habían cegado. Dije en voz baja, Sofía, esa es una excelente pregunta. Luego volví a mirar por la ventana. No dije nada más. No era necesario. Sofía probablemente ya sabía por qué no podía responder. No es que no pudiera, es que no quería responder. Y esa era la respuesta. El autobús continuó su marcha. Mientras miraba por la ventana, pensé, hoy no fue un día en el que yo enseñé. Hoy fue un día en el que aprendí. En mis 54 años de vida, en mis 28 años de carrera, nunca había aprendido de una manera tan dolorosa como hoy. Y todo, por un área de servicio. ¿Qué demonios estaba haciendo este país? El último día de nuestro viaje. De regreso a Lima, mientras el autobús entraba en la autopista, miré por la ventana con una sensación extraña. El viaje de 2 semanas estaba a punto de terminar. Mañana volaríamos desde el aeropuerto Jorge Chávez de regreso a Sao Paulo. Pero, extrañamente, no quería volver. Se escuchó un anuncio en el autobús, haremos una parada en la última área de servicio. Al instante, el ambiente en el autobús se volvió denso. Los estudiantes comenzaron a susurrar. Se oían suspiros aquí y allá. Alguien dijo en voz baja, ya es la última, ¿no? Otro respondió, de verdad es la última. El aire en el autobús se sentía pesado. Yo sentía lo mismo. El autobús entró en el área de servicio. Desde la ventana, vi el edificio y, una vez más, el diseño era diferente. Esta área de servicio estaba ubicada en una colina con vistas al Océano Pacífico. La fachada del edificio era completamente de cristal. El océano y los acantilados de la costa se reflejaban en sus paredes. Al lado del edificio, un sendero y, en varios puntos, bancos de jardín. Ya no me sorprendía. Durante 2 semanas, habíamos pasado por docenas de áreas de servicio. Ni una sola estaba hecha al azar. Había edificios modernos de cristal, otros con techos de tejas tradicionales y otros construidos en armonía con el paisaje, como este. Cientos de áreas de servicio con cientos de rostros diferentes. Esto era Perú. Bajé del autobús. Los estudiantes se dispersaron, pero el ambiente era diferente al de antes. No corrían alegremente. Caminaban lentamente. Un estudiante se paró en la terraza de observación, mirando el océano durante mucho tiempo. Otro se sentó en un banco, mirando al cielo sin ver nada. Algunos tomaban fotos, pero de manera diferente a la habitual. No eran fotos rápidas, sino que buscaban lentamente el mejor ángulo, como si quisieran grabarlo en su memoria. Hayden entró al patio de comidas. Poco después, salió con una porción de anticuchos. Tomó un trozo de corazón a la parrilla, lo metió en la boca. Lo masticó lentamente, cerrando los ojos, como si lo estuviera saboreando profundamente. Luego murmuró en voz baja, ¿y si ya no puedo volver a comer esto en Brasil? Al ver esa escena, sentí un nudo en el pecho. Hace 2 semanas, este chico no conocía la comida peruana. La primera vez que vio el ají, arrugó la nariz. Ahora, estaba triste porque se iba a separar de sus anticuchos. La hora de partir se acercaba. Reuní a los estudiantes. Esta vez, nadie se negó a irse, pero sus pasos eran extremadamente lentos. Como si caminaran despacio a propósito. Incluso después de reunirse frente al autobús, no subieron de inmediato. Todos se dieron la vuelta. Como si quisieran grabar el edificio del área de servicio, el océano y el sendero por última vez en su memoria.
Fue entonces cuando un estudiante agitó la mano hacia el área de servicio y dijo, «Adiós, área de servicio de Perú». En ese momento, sentí que mi corazón se detenía. Decirle adiós a un área de servicio. En 28 años, había visitado 40 países, usado cientos de áreas de servicio. Nunca, ni una sola vez, había visto a alguien despedirse de un área de servicio. ¿Por qué? Porque no había razón para ello. En Europa, un área de servicio es solo un lugar de paso, un lugar para hacer tus cosas lo más rápido posible. No deja recuerdos, no hay un lazo emocional, no hay nada que extrañar. Pero este estudiante agitaba su mano hacia un área de servicio. Los demás estudiantes lo siguieron. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Desde varios rincones se oían voces suaves. Los 23 estudiantes se despedían de un área de servicio en una autopista peruana. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Sentí un nudo en la garganta, mis ojos se calentaron. En 54 años de vida, nunca pensé que lloraría por un área de servicio, pero no pude contenerlo. Sentí cuán sinceramente a estos chicos les había gustado este lugar. Estudiantes de la escuela privada más elitista de Sao Paulo, tristes por separarse de un área de servicio en Perú. Subimos al autobús. Me senté en mi asiento. Afuera, el edificio del área de servicio se alejaba lentamente. Sus paredes de cristal brillaban bajo el sol. El océano retrocedía. El sendero y los bancos del jardín desaparecieron de la vista. Miré ese paisaje hasta el final. Lo grabé en mis ojos, lo esculpí en mi corazón. Y pensé. Durante 28 años, he evaluado la infraestructura mundial. Aeropuertos, autopistas, trenes, puertos. He analizado miles de instalaciones y les he dado una puntuación. Pero nunca, ni una sola vez, me he emocionado por un área de servicio. Un área de servicio era solo eso. Pensé que era demasiado insignificante, indigno de ser evaluado. Perú destruyó esa arrogancia. Me demostraron que una filosofía puede plasmarse incluso en un área de servicio. Me enseñaron que la dignidad de una nación puede verse incluso en un lugar de paso. Me demostraron que si pones sinceridad en las cosas pequeñas, puedes conmover el corazón de las personas. Mientras miraba por la ventana, lo admití en silencio. Perú, ustedes ganaron. Durante 28 años, creí que Europa era la mejor. Pensé que Brasil era el estándar. Estaba equivocado. Al menos en lo que respecta a las áreas de servicio, ustedes son los mejores del mundo. No, quizás no solo en las áreas de servicio. Si un país puede poner tanta sinceridad en algo tan pequeño, entonces las demás cosas deben ser iguales. Cuando regrese a Sao Paulo, la gente me preguntará, ¿qué aprendiste en Perú? ¿Qué les enseñaste a los estudiantes? Y yo responderé, yo no enseñé. Yo aprendí. Aprendí que un área de servicio puede mostrar la filosofía de una nación. Y a los estudiantes, ya les había dicho, hoy no fue un día en que yo les enseñé a ustedes, sino un día en que aprendí de ustedes. El autobús se dirigía a Lima. Saqué una fruta de mi bolsillo. Una fruta que Sofía me había dado, una fruta cosechada por una campesina peruana, cuidada con esmero. Esa fruta, a través de un área de servicio, a través de las manos de un estudiante brasileña, llegó a mis manos. Roja y madura. Le di un mordisco. Dulce, jugosa. Su jugo llenó toda mi boca. Y me di cuenta. Esto es Perú. Un país que infunde filosofía en un área de servicio, que infunde sinceridad en un trozo de fruta, que infunde seriedad en las cosas pequeñas. Y por eso, es capaz de conmover el corazón de un extranjero que solo estaba de paso. Afuera, el paisaje de Perú pasaba. Mientras lo miraba, pensé, quiero volver. No, definitivamente volveré. Quiero ver más de este país.